Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Filmoteca Villaverde. Hoy veremos Nación, que es el último largometraje de Margarita Ledo, un documental que se centra en un grupo de mujeres que fueron trabajadoras empleadas de la fábrica de cerámicas Pontesa de Pontevedra, que cerró sus puertas en 2001 tras 40 años desde su apertura, ¿no? Esta es una película que se puede inscribir dentro de lo que llamamos el cine militante, se sitúa en la actualidad, en el momento en el que estas mujeres todavía continúan con una lucha que mantienen activa pues, por conseguir reparar los agravios que sufrieron tras aquel despido masivo, ¿no? Es una película que busca comprender el presente y que se encuentra muy vinculado a ese pasado que ha condicionado pues, su identidad y todas sus historias y también su condición de mujeres, ¿no? Su autora, Margarita Ledo, es una figura clave de la cultura gallega. Es una cineasta, es escritora, tiene una larga trayectoria literaria que abarca tanto la poesía como la narrativa y que también, sobre todo, ha trabajado el ensayo, ¿no? Y es catedrática de comunicación audiovisual en la Universidad de Santiago de Compostela, en la que también ha sido decana. Por contaros un poquito de su trabajo como cineasta, ella comienza a realizar largometrajes en 2004. El primero de ellos se llama Santa Liberdade, que es un documental que se centra en un grupo de exiliados antifascistas españoles y portugueses que pertenecía al Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación y que llevaron a cabo el secuestro de un transatlántico de lujo que se llamaba Santa María en las Antillas Menores. Su siguiente trabajo también es un documental, se llama Liste, pronunciado Lister, de 2007, y se centra en la figura de Enrique Lister, que fue un político militar español que estuvo afiliado al Partido Comunista Español en 1925 y que llegó a ser general de ejércitos polaco, ruso y yugoslavo durante la Segunda Guerra Mundial. Su tercer largometraje se titula A cicatriz branca, es de 2012 y esta es una ficción pero que se construye con elementos del documental, ¿no? Y cuenta la historia de mujeres gallegas que fueron exiliadas durante la primera mitad del siglo XX, que abandonaron Galicia para poder trabajar en fábricas de Argentina, ¿no? Y quizá pues la conexión más cerca que hay dentro de la filmografía de Ledo sea esta película, ¿no? A cicatriz branca, la que más conecta con Nación, porque ambos muestran relatos de protagonistas, de mujeres, son protagonistas que han ocupado un lugar que parece que en la historia les había negado a las mujeres, ¿no? Que es ocupar el espacio público, el profesional. Y con las dos películas, pero sobre todo con Nación, Ledo lo que hace es reivindicar la necesidad de reparar esta ausencia de la historia, ¿no? La ausencia que han tenido las mujeres en estos ámbitos, tanto en el público como en el profesional, incluso en el cinematográfico, ¿no? Aquí las mujeres se muestran invisibilizadas como colectivo y entonces hay una ruptura con esta invisibilidad y además las sitúa dentro, en el centro de la narración, como protagonistas de estas historias en las que se van a reconocer sobre todo como individuos, ¿no? Algo similar sucede en la cinta de Luis López Carrasco, El año del descubrimiento, que es una película con la que comparte también esta radiografía del pasado reciente y que además tiene la desindustrialización como eje narrativo, ¿no? Son películas regionalistas que humanizan estos conflictos y que convierten los testimonios de sus personajes, de sus protagonistas, en la crónica poco visible de finales del siglo pasado, ¿no? Nación compitió en la pasada edición del Festival de Sevilla y recibió el premio a la mejor dirección de una película española. Y me gustaría destacar el hecho de que es una película que posee el distintivo del ICA de ser una película recomendada para el fomento de la igualdad de género, ¿no? Porque esta es una película feminista que, como bien declara su autora, pretende ser un film antipoder, sobre todo del patriarcado, y yo creo que esta es una película muy atrevida y una película también muy oportuna, con múltiples capas formales que van configurando un discurso muy sólido, pero que no se impone en ningún momento, que como vais a ver se va a ir construyendo poco a poco y de una manera muy fluida y ya como os decía, con múltiples imágenes, muchos tipos de imagen distintos, ¿no? Espero que disfrutéis de la película. Les recuerdo que para poder verla deben clicar en el enlace que han recibido por mail e introducir el código que también se les ha enviado. Y nos vemos alrededor de las 19:40 para poder seguir comentando algunos aspectos de ella.
Hola de nuevo, espero que hayan disfrutado de la película. Les decía en la presentación que esta es una película con muchas capas y que permiten configurar un discurso muy sólido del que creo que es importante destacar algunos aspectos, ¿no? Uno de ellos es el hilo conductor que aparece en Nación, que es algo que hace Ledo a partir de un personaje, el personaje de Nieves, ¿no? Es esta mujer que aparece al principio de la película, no en el primer plano, sino un poquito más adelante, y que quizás es uno de los personajes que más presencia ha tenido en pantalla y que ha aparecido en varias ocasiones. Es la que conduce ese coche amarillo, es la que vuelve a la fábrica, la que la que un poco va a servirle a Ledo para establecer un hilo conductor, ¿no? Como decíamos. Y me gusta mucho porque desde el principio muestra cuál es esa actitud vital que otras mujeres que están hablando con ella destacan, ¿no? de su personalidad, que es el hecho de que mira el lado bueno de las cosas, ¿no? Y quizás esto le permite también a Margarita Ledo establecer un poco el tono del film, ¿no? Porque esta es ante todo una película optimista, una película esperanzadora, incluso hablando de un tema tan peliagudo como es el que habla, ¿no? Nación es una película que está hecha de conversaciones, ¿no? De encuentros íntimos. Sus protagonistas van a compartir sus experiencias y las van a exponer desde puntos de vista muy distintos, ¿no? Lo hacen a través de charlas informales, lo que hace que toda la película esté como atravesada por una naturalidad que le da veracidad a lo que está sucediendo, ¿no? A lo que están contando, y que además se nutre de las distintas miradas de cada una de estas mujeres, ¿no? Porque una cosa es muy significativa dentro de la película es que aparecen perfiles femeninos muy diferentes, ¿no? Hay una riqueza plural que le permite componer un retrato colectivo a la vez que hace mucho hincapié en la individualidad de cada una de ellas, de sus singularidades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas múltiples identidades se van a ir configurando a lo largo de toda la película y van a quedar latentes todas las posturas de mujeres muy diferentes que afrontaron un mismo suceso y que las ha condicionado de formas distintas, ¿no? Nación, por tanto, es una película de rostros, ¿no? De rostros de estas mujeres y además unas mujeres que miran a cámara. Y esto es algo muy singular porque en las películas de Ledo siempre hay personajes que miran a cámara, ¿no? Y es una manera en la que la realizadora busca pues, sobrepasar la pantalla y apelar directamente al espectador, ¿no? Decíamos al principio que Nación es una película que se enmarca dentro de lo que podemos llamar un cine militante, ¿no? Un cine combativo. Son esas narrativas que buscan dar un paso más allá de la reflexión. Por supuesto que esta es una película que invita mucho a reflexionar sobre todo lo que nos está contando, ¿no? Pero además estas miradas a cámaras tienen un objetivo muy claro, que es el de borrar un poco esa barrera que se produce entre el espectador y el personaje y los protagonistas y desdibujar un poco los límites de esta realidad fílmica, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes, lo decíamos al principio, es el discurso marcadamente feminista, ¿no? de estos relatos. Y relatos que se van a ir compilando a lo largo de toda la película, ¿no? Hay una escena que para mí es clave dentro de la historia en la que a mí me gustaría detenerme más de manera especial porque también le permite a Ledo un poco asentar lo que ella está intentando contarnos con Nación, ¿no? Tanto con lo que las mujeres están contando en esta escena, que ahora paso a comentar, como la manera en que ella planifica todo lo que sucede en ella, ¿no? Se trata de este momento en el que las mujeres, este grupo de mujeres vuelve a la fábrica y de pie están situadas en donde están las taquillas del lugar en el que hace décadas fue el lugar en el que ellas trabajaban, ¿no? Y entonces de repente es importante el espacio en el que están ubicadas estas mujeres. Porque a pesar del tiempo que ha pasado y el tiempo que ha transcurrido, pues siguen teniendo muy presente ese pasado que además es doliente todavía, ¿no? Se trata casi de una lección de historia, una cronología de esa desindustrialización de la que hablábamos y que afectaba a sectores como son el textil, la conserva y la loza, que una de las mujeres que está dentro de ese grupo hace una alusión explícita a que son estos sectores industriales en los que repercutió sobre todo más esta precariedad en el sector y que eran sobre todo trabajos industriales en donde trabajaban las mujeres, ¿no?
Entonces, bueno, este momento es interesante porque aparecen muchos relatos, muchas pequeñas historias y además de maneras breves y concisas, pero que además están dotadas de grandes narrativas en el fondo, ¿no? Y cada uno de estos relatos va a permitir componer una panorámica muy amplia que permite entender cuál era la situación de estas obreras y construir un discurso que además está formado como por dos lados opuestos, ¿no? Porque por un lado ellas van a hablar de las oportunidades laborales y de lo que supuso para ellas la mejora económica dentro de esta fábrica. Y por otro lado, también vamos a ser partícipes de cómo sucedió una discriminación femenina y una situación en la que muchos de los empleados pues, acabaron sufriendo las consecuencias de aquel despido masivo, ¿no? Entonces son como dos reversos de una misma historia y que están unidas y que están dialogando, ¿no? Dentro de esas historias, ¿no? Ellas describen en ese momento cómo era trabajar en la fábrica, cómo empezaron a trabajar, cómo se sintieron ellas cuando empezaron a tener independencia económica, ¿no? Algo fundamental para la autonomía de las mujeres. Y incluso cuentan que participaron en las actividades sindicales, ¿no? Empiezan a formar parte de decisiones ya a altos niveles, ¿no? Pero inevitablemente surgen otras cuestiones que están ligadas al género, ¿no? Ellas empiezan a hablar de la diferencia salarial que había entre los hombres y las mujeres. eh, Empiezan a ser conscientes, bueno, eran conscientes y nos hacen conscientes a nosotros de que había una supervisión mayor y un control del trabajo que se realizaba en la sección femenina y no tanto en la masculina, tenían un capataz que controlaba lo que estaba haciendo, ¿no? Y ellas poco a poco van dando un testimonio que en realidad no es un testimonio que se queda aislado, porque desde el principio de la película Ledo va a introducir imágenes de archivo, ya hablaremos de toda esa multiplicidad de imágenes que construyen todo el relato, ¿no? Pero desde el principio estamos viendo imágenes de archivo que muestran cómo estas mujeres fueron partes de esta lucha, de la lucha que comenzó en Pontesa, ¿no? Entonces, bueno, sí, son importantes estos testimonios, pero desde luego hay un refuerzo visual que va a complementar un poco todas estas historias, ¿no? Y bueno, esto es en cuanto al discurso y al testimonio que dan estas mujeres en esta escena, ¿no? Pero además es que, como decía, es muy importante la manera en que está planificada, ¿no? Ledo lo que hace es que pasa de un primer plano general, ellas están estáticas de pie en esta ubicación dentro de la fábrica y poco a poco va a ir pasando a primeros planos de cada una de estas mujeres, de manera que ellas van a ser protagonistas y por turnos van a ir ocupando el centro de la pantalla para poder contar cada una de ellas su vivencia, sobre todo su vivencia, su recuerdo o todo esto, ¿no? que acabábamos de comentar, ¿no? De manera que aunque al final de la escena, porque la escena termina con un plano general de nuevo, ¿no? Hemos ido de un plano general a un individual de cada uno de estos rostros, volvemos a un plano general que repite básicamente el mismo encuadre, la misma composición, y sin embargo ese plano ha cambiado, es distinto, está resignificado, ¿no? Porque está condensado de todas esas historias que nosotros acabamos de escuchar, ¿no? Y como decía, esto permite también establecer algo que tiene que ver con toda la película, ¿no? Es cómo pasamos de lo colectivo a lo personal, ¿no? Y además todo forma parte de un mismo discurso, se necesita, ¿no? Se necesitan las voces de cada una de estas mujeres y para configurar este discurso general y además es que lo que hace Ledo es darles el protagonismo y darles un espacio que además es de cada una, que aunque forman un colectivo, es de cada una de ellas, ¿no? Y no sé, a mí me parece que en el fondo es algo parecido a lo que pretende hacer Ledo con Nación, ¿no? Pasar de esa colectividad o sentir que estas mujeres pueden reconocerse dentro de una voz que es una voz conjunta, pero que está totalmente construida a partir de múltiples voces, ¿no? Y bueno, también hablábamos al principio de que hay una gran similitud con el trabajo del último documental de Luis López Carrasco, El año del descubrimiento, y que comparte con Ledo varias cuestiones, ¿no? Una de ellas hablábamos que es el que las dos son películas que radiografían un pasado reciente de nuestro país. Además, las dos
abordan esto que decimos de la desindustrialización y lo hacen desde la perspectiva del obrero, ¿no? Las consecuencias que tiene el cierre de la fábrica en ellos mismos, ¿no? Y ambas son dos películas regionalistas. La de Carrasco se ubica en Murcia y la de Ledo es en Galicia, ¿no? Pero eso no hace que sean películas localistas, ¿no? No supone un perjuicio para identificarse con los relatos que nos están contando. Y además, que esto tiene que ver un poco con que esta es una película de rostros. Los dos realizadores, tanto en El año del descubrimiento como en Nación, se apuesta por una humanización de lo que se nos está contando, de estas historias, ¿no? Eh, Hace que sus personajes, sus protagonistas, se conviertan en los cronistas de la historia. Y como decíamos, esto de utilizar el primer plano, que además no solo en esta escena de la que estábamos hablando hace un minuto, sino que a lo largo de toda la película, incluso en aquellas imágenes de archivo, la directora va a resaltar sobre todo estos primeros planos, ¿no? Porque este es un cine donde mostrar la cara, el rostro de sus personajes resulta crucial, ¿no? Y aunque sean dos películas que comparten muchos puntos, en realidad son formalmente muy distintas, incluso siendo dos documentales, ¿no? El año del descubrimiento es una película que destaca sobre todo por las decisiones formales que adopta en consonancia con lo que la película te quiere contar, ¿no? Es una película que está construida en una pantalla partida y que busca sumergir al espectador en esta situación, en este bar que ha ficcionado y que sobre todo lo de la pantalla partida le permite contraponer estas dos ideas, ¿no? Una película de un amplio metraje de 3 horas de duración y que, como decía, aunque está filmado, es un documental, está filmado como si fuera una ficción, ¿no? Porque ha habido toda una recreación de los espacios y bueno, es algo que no tiene nada que ver con lo que Margarita Ledo propone con Nación, ¿no? Ella utiliza unas estrategias del documental más convencional en el sentido de que no son tan novedosas, ¿no? No es una misma propuesta, ¿no? Ella va a utilizar la multiplicidad de imágenes casi como un collage, y busca un realismo que tan solo se va a ver un poco interrumpido o un poco matizado por dos tipos de imágenes, que son las dramatizaciones que van sucediéndose en momentos muy puntuales y por otro tipo de imágenes mucho más líricas, eh, que sobre todo están presentes al final de la cinta, ¿no? En el último tramo, ¿no? Ha sido como una parte más performativa, que luego podemos hablar un poquito de ella, ¿no? Y bueno, y si algo es clave en la distancia que hay entre la película de López Carrasco y la de Margarita Ledo, pues quizás es lo que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? La película de López Carrasco eh, eh, no hace ninguna alusión directa a ello, no es lo que pretende tampoco, y sin embargo Ledo para Ledo es una pieza fundamental y quizá lo más significativo y lo que le da al final todo su sentido a la película, ¿no? Y es esta perspectiva femenina de la que nos habla y desde la que nos propone esta lectura, ¿no? De la historia. Y bueno, sí, es verdad que estamos haciendo una comparación entre estas dos películas, pero en realidad lo que es interesante es centrarnos en todas estas decisiones formales que ha ido tomando Ledo a la hora de configurar Nación, ¿no? Este documental, que, como digo, sí que parece más convencional, pero en realidad yo lo que creo es que ha utilizado muchísimas herramientas y le han permitido proponer una película muy personal y muy sólida, ¿no? Como decíamos. Hablábamos de los múltiples tipos de imagen, ¿no? Decía Ledo en una entrevista que ella, como coordina un proyecto de investigación de cine en lenguas no hegemónicas, pues tuvo la posibilidad de acceder a los archivos de televisión pública. Y entonces allí es donde se encontró con un montón de material bruto que no había sido editado. Son todas estas imágenes que, como veíamos, parecían de informativos de la televisión, ¿no? Son material periodístico casi, ¿no? Y entonces estas imágenes, como decíamos, le van a permitir situar a las mujeres dentro de una historia, de la historia de una historia reciente, de las que han sido borradas o de las que han sido poco visibles, ¿no? En las que ellas han participado, pero no se las ha mostrado, ¿no? Entonces, es muy importante que desde el principio las vamos a ver en pie de guerra, ¿no? Ellas van a estar reivindicando, luchando, ellas van a estar... Eh, parece que las imágenes violentas de manifestaciones, ellas no formaban parte de esto y ellas
reclamaban un espacio y lo hacían con todas las herramientas que tenían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un valor de esta película y lo hace a través de estas imágenes de archivo. Y además utiliza otro tipo de imágenes que no están tan relacionadas con los vídeos domésticos, que no tienen que ver con estas filmaciones de la televisión, como son las fotografías, ¿no? Que van apareciendo en distintos momentos y que los va a utilizar como un contrapunto con el presente, ¿no? Esto lo hace a través de paralelismos visuales, ¿no? Ella lo que va haciendo es que va intercalando fotografías, pero siempre justo después de alguna escena que ha sido construida y que ha sido compuesta para que nosotros podamos establecer ese paralelismo entre las dos imágenes, ¿no? Por un lado está este presente de mujeres que están en actitud de trabajo y por otro lado están estas fotografías que tienen estos tonos antiguos, ¿no? Un poco sucios, un poco en sepia, un blanco y negro, y que ya nos dan cuenta de este pasado de mujeres en activo y que laboralmente pues, formaban parte de estos espacios, ¿no? Eh, Decíamos que se establece un paralelismo y no es la única manera en la que ella establece este vínculo entre el pasado y el presente, que es una de las cosas pues, más importantes, ¿no? Dentro de este diálogo, ¿no? de dos tiempos dentro de Nación. Y es que surge una idea que es la de transición, que tiene que ver, que tiene uno de sus momentos más poéticos cuando utiliza las imágenes de la película de José Gil, Salida de fábrica a la artística de 1928, ¿no? Entonces, de repente, ella muestra imágenes de la actualidad donde vemos a un grupo de mujeres que sale de una fábrica para acto seguido transitar hasta las imágenes de la película de Hill, y que además nos remite directamente a las películas de los hermanos Lumière, ¿no? De los inicios del cine, con todas aquellas películas que hablaban de la cotidianidad y que eran más documentos, ¿no? Más que cine, ¿no? Por así decirlo. Pero es un paralelismo visual que además Ledo lo hace también sonoro, ya que durante las películas de Hill, las imágenes de las películas de 1928, va a mantener el audio de la actualidad, de las grabaciones del presente, ¿no? No son las únicas películas, fragmentos de películas que aparecen en Nación. También hay otras que pertenecen a una película documental de Jacinto Esteve de 1972, que es un film que se llama Lejos de los árboles, y es una película que reflejaba cómo era la España de los años 60, pero sobre todo en las zonas más pobres y más rurales, ¿no? Son todas estas imágenes en blanco y negro que hemos visto de mujeres gritando, mujeres desencajadas, y que dan cuenta de una situación en la que cuesta mucho reconocer el discurso oficial al pues, que podían ocupar las mujeres, ¿no? O sea, hablábamos de que las mujeres han estado invisibilizadas de la historia y que no tenían casi voz, ¿no? Y entonces de repente hay un momento y hay un lugar, como muestra en la película de Esteva, que es el folclore, casi algo que tiene más que ver con, no sé, con la tradición, donde las mujeres encuentran la posibilidad de expresarse como quisieran y como pudieran, ¿no? Y entonces es interesante ver cómo de repente Margarita lo que hace, Margarita Ledo trae aquí estas imágenes casi como, pues no sé si como, con la intención de reivindicar que esa voz que se le ha estado tapando tanto tiempo a las mujeres, ¿no? Y además es curioso porque no es casual el momento en el que aparecen estas imágenes, que es justo cuando se sucede el momento más poético quizá de toda la película, que es cuando esta mujer vestida de negro, esta actriz, sube a una roca inmensa y ante el mar que está agitado entona un cántico, ¿no? Es una escena de un lirismo y una fuerza bastante importante y justo precede, ¿no? Este momento. Porque como decía antes, hay una parte performativa en el tramo final de toda la cinta que viene junto con esta escena de la mujer sobre la roca. Es también donde aparece la actriz Mónica Camaño, que además protagoniza uno de los momentos, yo creo que más memorables de toda la película, ¿no? Es este monólogo en el que ella homenajea la memoria de mujeres que fueron víctimas de algún tipo de represión sexista, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es interesante justo cómo se va combinando todo este tipo de imágenes justo en este tramo, ¿no? En ese tramo final. Hay otras construcciones más ficcionadas y poéticas,
y que están protagonizadas por una poeta que se llama Eva Veiga, que es la misma mujer que abre la película, esta que está sobre un fondo rojo recitando un poema, ¿no? La película comienza así, comienza abriéndose en el terreno de lo simbólico, ¿no? Con unos versos que van a volver a escucharse al final de la película y que hablan sobre el volver a la oscuridad, el salir de la oscuridad, ¿no? Apagar esta oscuridad, ¿no? Eh, Cuando vuelve a aparecer esta poeta, da la bienvenida a Galicia, hace un comentario así, creo que literalmente expresa bienvenidos a Galicia y pasa el testigo a otra mujer, ¿no? Esta otra mujer que es la actriz Mónica Camaño, que sostiene una azada, ¿no? Hay algo de traspaso generacional que tiene mucho que ver con la idea de nación y que es al final lo que queda a lo largo de todo el relato, ¿no? Porque la primera vez que se alude a este término, al concepto, se relaciona con el personaje de Nieves, ¿no? De quien otras mujeres que están hablando sobre ella cuentan que Nieves a menudo dice: "Mira que tardamos en ser nación", ¿no? Entonces, creo que es una manera, no creo que sea ni simbólica ni poética. Ledo lo que pretende es vincular este término a algo que no tiene que ver con el Estado, ¿no? Sino que lo vincula sobre todo a lo femenino, y a conceptos como ciudadanía, derechos e igualdad, ¿no? Como digo, es vincular el término de nación a una cuestión totalmente femenina, ¿no? Y por eso me gustaría, antes de terminar, volver a retomar la cuestión del feminismo, ¿no? Hay una teórica feminista muy importante, Laura Mulvey, que proponía hacer un cine alternativo en el que hubiera un espacio para hacer películas de manera radical, tanto estéticamente como políticamente, y desafiar así un poco la corriente cinematográfica dominante, ¿no? Entonces, Margarita Ledo, que ha teorizado en múltiples ocasiones sobre la necesidad de desarrollar este tipo de acciones, que encuentra en el cine estas prácticas artísticas necesarias pues para poder reivindicarse como sujetos activos en la historia, eh, habla precisamente del documental como una práctica artística muy valiosa, ya que hacen valer la experiencia propia como un valor narrativo, ¿no? Es la manera en que se puede dar voz a las mujeres, a su historia personal, a su historia familiar y darles un espacio de reconocimiento, ¿no? Se habla de tres tendencias dentro del cine inspirado por la teoría feminista de los años 70, donde se postulaba que podía hacerse películas de tres tipos. Por un lado, se podrían hacer películas que pretendieran dar voz a las subjetividades femeninas. Por otro lado, habría otras películas que tendrían como objetivo de construir los textos masculinos clásicos. Y por último, se podría intentar hacer documentales que analizara la perspectiva teórica realista del tratamiento que se le ha dado a las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Pues bien, yo creo que Nación es una película que efectivamente da voz a las subjetividades de muchas mujeres, es una subjetividad femenina que incluso cuida la forma en que se materializan estas subjetividades, ¿no? Es importante atender al hecho de que toda la película está hablada en gallego, la lengua materna en la que se relacionan y en la que se expresan ellas, pero también se trata de un documental que aborda la historia de mujeres, que las rescata del olvido y que además apela directamente al que está mirando, ¿no? A todos nosotros que hemos estado aquí viendo esta película y nos está mirando directamente a la cara, ¿no? A los ojos. Y bueno, yo creo que, como decía, esto es una película con un valor testimonial impresionante y espero que la hayan disfrutado mucho y nos vemos en la próxima sesión de Filmoteca Villaverde. Muchas gracias.